El día de hoy vamos a ver otro enemigo de la intimidad conyugal. En la predicación pasada vimos que la desconexión emocional es un enemigo invisible que nos va llevando a la destrucción de nuestra relación conyugal. El día de hoy vamos a ver el segundo. El tema de hoy son la vergüenza y las heridas del pasado. Esas dos cosas, hermano, tanto la vergüenza como las heridas del pasado, son enemigos de nuestro interior. El tema central es que sanemos el pasado y también esas percepciones distorsionadas sobre nuestro cuerpo y sobre el placer. Hay tantas personas, hermano, que necesitan sanidad, necesitamos sanidad en esas áreas. Y ya San Juan Pablo II lo decía en una encíclica que él escribió que se llama La Teología del Cuerpo. Él nos dice ahí que la sexualidad es una bendición que revela a la persona. Y es que él refiere que el cuerpo tiene un significado nupcial, un significado esponsal, va a decir también en algunas de sus homilías del año 78 al 82, más o menos por ahí, casi 130 homilías acerca de esta encíclica de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Nos va a decir que el cuerpo tiene un significado nupcial, es decir, que está hecho para amar. Hermano, nuestro cuerpo está hecho para amar y para el don. El don es la entrega, el don de sí. Así como Jesús se entrega por su iglesia, así también nosotros tenemos que entregarnos. Y la psicología nos va diciendo que las experiencias pasadas, una educación rígida, abusos verbales, físicos, sexuales, mensajes culturales negativos que recibimos sobre todo ahí en nuestra infancia, van creando esquemas que los psicólogos le llaman paradigmas, esquemas internos de vergüenza, de miedo, que se van activando ahí en la intimidad, se van a manifestar, hermano. Hay tantas parejas que sin una ayuda adecuada se han separado por no encontrar solución. Y es que este enemigo, el enemigo, la vergüenza, una vergüenza mal entendida y las heridas se van a manifestar de una forma que la creencia, hay algunas personas, sobre todo mujeres, que han tenido esas heridas del pasado, tienen la creencia que el placer sexual es pecaminoso y el miedo a exponerse vulnerablemente, imágenes negativas de su propio cuerpo o la exigencia de un rendimiento perfecto las vuelve ansiosas, nos vuelve ansiosos. Entonces se manifiesta entonces con miedo a exponernos vulnerablemente. Tenemos imágenes negativas de nuestro propio cuerpo, no tenemos una buena autoestima o una exigencia muy grande de un rendimiento perfecto, lo que nos va llevando a una ansiedad muy difícil de controlar. Y el texto bíblico que nos va a servir de base es Génesis 2:25. Hermano, saca tu palabra, Génesis 2:25. Nos va a decir que la palabra de Dios, mira cómo Dios, ese Padre bueno, nos quiere guiar ahí en nuestro matrimonio. Estaban desnudos el hombre y su mujer y no se avergonzaban. Palabra de Dios.
esa desnudez original, hermano, también vamos a ver un curso del pecado original, cómo afecta al hombre histórico que somos nosotros, cómo vivía el hombre original, el hombre Adán y Eva, cómo vivían ellos, cómo vivimos nosotros los hombres históricos, y vamos a ver también el hombre escatológico, el hombre redimido ya por la sangre de Cristo. La desnudez original era una característica de ese hombre original. Él no tenía malicia, antes del pecado no había malicia, su mirada estaba limpia. Y un ejemplo práctico es una esposa que no sabe expresar su deseo o su placer porque creció pensando que era indecente, que ella era de su casa y que solo tenía que cuidar a sus hijos. Pensaba que era indecente tener placer sexual, pedirle a su esposo una necesidad. O también, hermano, un esposo que teme el rechazo porque su autovaloración está ligada a su desempeño sexual, hermano. Imagínate un esposo que cree que no va a poder satisfacer a su esposa. Esos son ejemplos prácticos de este segundo enemigo, que básicamente son la vergüenza mal entendida y las heridas del pasado. Para poder entender un poquito más, si estuviéramos en un retiro, yo te invitara a hacer una dinámica para que pudieras descubrir la luz ahí en tu herida. Esta dinámica se trabaja individualmente y luego se va a compartir en pareja. Imagínate que estás en un retiro, te envían individualmente y después te vas a congregar con tu pareja. Y se le pide a cada uno, yo te pido ahora que escribas un mensaje negativo que has escuchado o que lo llevas ahí en tu mente sobre el sexo o sobre tu cuerpo. ¿Qué mensaje negativo, hermano, escuchaste y ahora lo tienes ahí acerca del sexo, acerca de tu cuerpo? ¿Qué mensaje negativo tienes ahí en tu mente, hermano? Escríbelo. Se escribe una verdad bíblica para reemplazar ese pensamiento. Hermano, primero tú pones qué has escuchado y qué piensas acerca del sexo, sobre tu cuerpo. Y por ejemplo, puedes, para contrarrestar esa idea que es un paradigma, que es una forma de pensamiento, una creencia que tú aprendiste en tu casa, en el colegio, sobre todo colegios de monjas, y le vas a poner: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mira, hermano, ese es un texto que está en 1 Corintios 6:19 y puedes poner ahí entonces, a la par de ese pensamiento negativo, pones: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces la pareja le lee la verdad al cónyuge. Y hermano, el cónyuge le va a leer ese texto y le puede decir: esposo, esposa, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mira, hermano, cómo podemos ir sanando esa herida, descubriendo la luz de nuestra herida. Y ahí en oración también, después de hacer esa parte de la dinámica, se hace una oración con un acto de confianza, con un acto de entrega mutua a Dios. Se entregan los dos, se entregan las heridas, se entregan los miedos y se va pidiendo la sanación interior, la liberación de esa falsa vergüenza. Y hermano, así vamos atacando ese segundo enemigo de la intimidad. Y es que este versículo de Génesis 2:25 es bueno repetirlo varias veces hasta que se grabe en nuestra mente. Imagina que tú, hermano, eres Adán y Eva
y dice que estaban desnudos. Tú y tu esposa son Adán y Eva y no se avergonzaban. Este versículo, hermano, antes de la caída, antes del pecado original, nos va describiendo cómo el hombre tenía una mirada bella, no sentía vergüenza, había una integridad original en el ser humano, el cuerpo, el alma y el espíritu estaban con una buena coordinación con Dios, con ellos mismos y con los demás seres humanos. Este versículo antes de la caída entonces describe la integridad original y la vergüenza, hermano, va apareciendo ya más adelantito en Génesis 3:7. Génesis 3:7, ahí va, dice que apareció la vergüenza inmediatamente después del pecado como un signo de la fractura interna y de la relación. La vergüenza, hermano, es entonces el enemigo interior que nos va llevando a una desconexión con nuestra pareja. Y en Génesis 2:25 vimos entonces que Adán y Eva vivían en una transparencia total. Su desnudez era un símbolo de su inocencia, que la inocencia original, hermano, se perdió allá en el paraíso, después del pecado original. Pero Jesús nos dice que en el principio no fue así, dice, ahí la desnudez era un símbolo de la inocencia, un símbolo de autenticidad, un símbolo de profunda conexión que había entre Adán y Eva, con Dios y con los demás, ahí con ellos. A eso se le llama el don de la integridad. Ahora ya no tenemos ese don de la integridad. Ya nos desconectamos de Dios, ya le tenemos miedo, nos escondemos, así como lo hizo Adán y Eva, que se escondieron después de pecar, así estamos nosotros huyendo y no obedeciendo los mandamientos de Dios. Vivimos al margen de Dios, vivimos como que si Dios no existiera. Y lo primero que sintieron los seres humanos cuando desobedecieron, pues fue esa pérdida de la inocencia, esa pérdida de la transparencia total, de la autenticidad, y empezó a aparecer la vergüenza, y no había nada que ocultar. Ahí no había nada que tuvieran que ocultar porque no había nada que temer, no tenían miedo, no se avergonzaban, y ese es el ideal al que hemos sido llamados por Jesús. Cuando allá en San Mateo 19 dice, en el principio no fue así. Eso le quiso decir a los fariseos, que en el principio no se podía uno divorciar de la esposa, porque ellos le dijeron si era lícito o no divorciarse, y él los mandó al Génesis y les dijo, vayan a leer el Génesis, porque en el principio no fue así. Y es que cuando Adán y Eva en el capítulo 3 desobedecieron, lo primero que sintieron no fue solo la culpa, sino también tuvieron vergüenza. Y dice que se cubrieron con hojas de higuera. Y esto no es solo un problema de ropa, hermano, es un problema de nuestro corazón. La vergüenza es esa emoción que nos dice, soy defectuoso, soy defectuosa, no valgo nada. Y si me ven tal como soy, me van a rechazar, tengo un cuerpo feo, me siento gordita, me siento gordito, no soy simpático. Eso, hermano, es la vergüenza, es una emoción que nos dice que no valemos tanto. Hermano, la vergüenza es la voz del enemigo interior que nos hace que nos ocultemos de Dios. En Génesis 3:8 dice que Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor, y eso también, hermano, tenemos esa herencia del pecado original. También nos ocultamos del prójimo. Así lo dice Génesis 2:25.
La vergüenza rompe el vínculo de la desnudez, ahí de Génesis 2:25, ahí se rompe, ahí ya Adán y Eva ya no se vieron como al principio, y nos ocultamos también de nosotros mismos. Negamos nuestras heridas, negamos nuestras debilidades y vamos utilizando muchos mecanismos de defensa. Y todo eso, hermano, son enemigos de la intimidad. Y yo te tengo una buena noticia hoy. Imagina que Jesús está ahí contigo. Ahí estás con tu pareja, de la mano, reconociendo tus debilidades, tus vergüenzas, tus miedos, esperando que Jesús te vaya sanando, te vaya limpiando. Cristo, al vestirse, hermano, con nuestra humanidad, cuando Él se hizo carne y se desnudó en la cruz, revierte el camino de la vergüenza. Cristo, hermano, se hizo hombre y se desnudó en la cruz para revertir ese camino de la vergüenza. Y Él nos dice, imagina que te dice a tu oído, no te escondas. Yo vi tu desnudez, tu herida, tu vergüenza, y te amo en ella. Y es que, hermano, la sanación de la vergüenza viene del amor que nos hace transparentes y nos viste de su gracia. Y hoy ahí el Señor, Él te va a decir, si conocieras el amor que Dios te tiene a ti, no sintieras lo que sientes hoy. Yo te invito, hermano, que te acerques a Jesús y siente como Él con este canto está hablando a tu corazón. Dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, escucha